La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 11. 7. La lota continúa. He ido realizando una descripción de la cultura de la autenticidad como algo impulsado, aún en sus variantes más narcisistas, por un ideal de autenticidad que, debidamente entendido, condena estas variantes. Es una cultura que sufre de una tensión constitutiva. Ello contrasta con la visión común de las formas más egocéntricas de autorrealización como mero producto de un egoísmo autoindulgente, o en el mejor de los casos como algo motivado por un ideal que no es mejor que las menos admirables de sus prácticas. ¿Por qué mantener mi punto de vista? Bueno, la primera razón es que me parece cierto. Este ideal me parece todavía operativo en nuestra cultura, y la tensión parece estar ahí. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra acción si mi punto de vista está en lo cierto? Ver las cosas del modo que propongo conduce a una posición muy diferente en relación a la cultura. Una posición común hoy en día, especialmente entre críticos como Bloom, Bell y Lasch, consiste en mirar de soslayo a la meta de la autorrealización como algo teñido de egoísmo. Esto puede llevar fácilmente a una condena general de la cultura de la autenticidad. Del otro lado están quienes se encuentran muy inmersos en esta cultura, para quienes todo está bien como está. La descripción aquí sugerida no conduce a ninguna de las dos posiciones mencionadas. Sugiere que llevemos a cabo una labor de recuperación, que identifiquemos y articulemos el ideal superior que hay tras las prácticas más o menos degradadas, para criticar después esas prácticas desde el punto de vista de su propio ideal motivador. En otras palabras, en lugar de desechar del todo esta cultura o de respaldarla tal cual es, deberíamos intentar elevar su práctica, haciendo más palpable para quienes participan de ella lo que realmente entraña la ética que suscriben. Esto significa comprometerse en una labor de persuasión. Ello no me parece ni posible ni deseable, si se toma uno de los otros puntos de vista, pero es la única política apropiada a la vista de lo que he defendido. Cualquier campo cultural conlleva lucha. Las gentes con puntos de vista incompatibles y diferentes disputan, se critican y se condenan unas a otras. Hay ya una batalla en curso entre detractores y defensores en la medida en que atañe a la cultura de la autenticidad. Estoy sugiriendo que esta lucha es un error. Ambos bandos están equivocados. Lo que deberíamos estar haciendo es luchar por el significado de la autenticidad, y desde el punto de vista aquí desarrollado, deberíamos tratar de persuadir a la gente de que la autorrealización, lejos de excluir relaciones incondicionales y exigencias morales más allá del yo, requiere verdaderamente de estas en alguna forma. La lucha no debería librarse por la autenticidad, a favor o en contra, sino en torno a ella, definiendo su adecuado significado. Deberemos tratar de poner de nuevo en pie dicha cultura, acercándola al ideal que la motiva. Por supuesto, todo ello presume tres cosas. Las tres premisas que establecí al final del capítulo 2. 1. Que la autenticidad es verdaderamente un ideal digno de adhesión. 2. Que se puede establecer razonablemente lo que conlleva. Y 3. Que este tipo de argumentación supone una diferencia en la práctica. Es decir, que no podemos creer que las personas se encuentren tan aprisionadas por las diversas evoluciones sociales que las condicionan, por ejemplo, el atomismo y la razón instrumental, que no puedan cambiar sus formas de ser por muy persuasivos que nos mostremos. Espero haber hecho lo suficiente en los capítulos precedentes para que 2 resulte plausible. Aún en el caso de que no haya presentado argumentos irrefutables, espero haber mostrado, en cierta medida, cómo en este terreno pueden desarrollarse argumentos que puedan convencernos. En relación a 3, aunque todo el mundo debe reconocer de qué forma tan poderosa nos vemos condicionados por nuestra civilización tecnológica industrial, las visiones que nos describen en un estado de total encierro e incapaces de cambiar nuestro comportamiento, lejos de hacer pedazos al conjunto del sistema, siempre me han parecido enormemente exageradas. Pero sobre esto quiero decir algo más en el próximo capítulo. Por el momento, permítaseme unas pocas palabras sobre 1, el mérito de este ideal. No es que tenga tampoco mucho que decir que sea nuevo en este punto, puesto que me parece que el ideal
tal como lo comprendemos a partir de sus fuentes más ricas, habla por sí mismo. Simplemente declararé de buenas a primeras lo que creo que surge de una descripción completa de estas fuentes, más completa que la que he podido ofrecer hasta ahora. Creo que el articular este ideal en el curso de los últimos 2 siglos, la cultura occidental ha identificado una de las potencialidades importantes de la vida humana, como otras facetas del individualismo moderno, como por ejemplo la que nos convoca a elaborar por nosotros mismos nuestras opiniones y creencias. La autenticidad nos indica una forma de vida más autorresponsable. Nos permite vivir potencialmente una vida más plena y diferenciada, al adecuarse más plenamente a la nuestra. Hay peligros, algunos de los cuales ya hemos explorado. Cuando sucumbimos a ellos, puede suceder que en algunos aspectos caigamos por debajo de lo que hubiéramos sido de no haberse desarrollado esta cultura. Pero en su mejor expresión nos permite una forma de vida más rica. Más allá de esto, me gustaría hacer una observación ad hominem. Creo que todo el mundo siente en nuestra cultura la fuerza de este ideal, aun aquellos a los que he identificado como detractores. Las personas que piensan que todo el lenguaje que habla de autorrealización y de encontrar un camino propio resulta sospechoso y es puro sinsentido o vehículo de autoindulgencia. Las personas que piensan que se trata de un sinsentido tienen generalmente una actitud rigorista y cientifista del mundo. Piensan que los seres humanos deberían comprenderse en todo lo posible dentro del lenguaje de la ciencia y toman como modelo las ciencias naturales. De forma que hablar de autorrealización o autenticidad puede parecerles vago y borroso. Otros críticos, como Alan Bloom, son humanistas. No comparten esta visión reduccionista y cientifista, pero parecen entender este lenguaje como expresión de laxitud moral, o al menos como simple reflejo de una pérdida de los ideales más rigurosos que anteriormente predominaban en nuestra cultura. Y sin embargo, resulta difícil encontrar a alguien a quien quisiéramos considerar dentro de la corriente principal de nuestras sociedades occidentales, que, enfrentado a sus formas de elección vital, en relación a su carrera profesional o a sus relaciones personales, no ponderara en absoluto la importancia de algo que identificaría como realización o autodesarrollo, o realización de su potencial, o para el que encontraría otro término del orden de los que han servido para articular este ideal. Podría desechar estas consideraciones en nombre de otros bienes, pero advertiría su fuerza. Estas personas son, por supuesto, inmigrantes de otras culturas que viven todavía en enclaves muy tradicionales, pero podemos prácticamente definir la corriente cultural principal de la sociedad liberal occidental en función de quienes sienten la atracción de esas y de otras formas esenciales de individualismo. Esto es, en efecto, fuente muy a menudo de difíciles y dolorosas batallas intergeneracionales en familias inmigrantes, debido tan solo a que estos individualismos definen la corriente principal en la que se aculturan inevitablemente los hijos. Admitamos que no es este un argumento en favor del mérito del ideal, pero deberíamos inducir a cierta humildad a sus adversarios. ¿Tendría sentido tratar de desenraizarlo? ¿O tiene más sentido en nuestra situación la política aquí recomendada, a saber, adoptar el ideal en su mejor expresión y tratar de elevar nuestra práctica hasta ponernos a su nivel? De forma que mi interpretación fundamental, una práctica bastante distinta. De forma que mi interpretación fundamenta una práctica bastante distinta. Nos envía en una dirección diferente de las otras dos, pero ofrece también una perspectiva de las cosas bastante diferente. Parece, en efecto, que las formas más egocéntricas de autorrealización han ido ganando terreno en décadas recientes. Es esto lo que ha provocado la alarma. Las personas parecen considerar sus relaciones como si fueran más fáciles de revocar. El aumento de los índices de divorcio proporciona solo una indicación parcial del aumento de las rupturas, debido al gran número de parejas solteras que existe en nuestra sociedad. Cada vez hay más gente que parece menos enraizada en sus comunidades de origen y parece existir una declinación de la participación ciudadana. Ahora bien, si pensamos que esto representa una nueva serie de valores por los que la generación hoy en ascenso se deja llevar sin problema, o aún más, si pensamos que se han dejado arrastrar por
por el abandono de los lazos tradicionales en favor de un craso egoísmo, entonces no nos queda más que desesperar del futuro. No parecen existir muchas razones por las que deba invertirse la tendencia. Nuestra desesperación se verá intensificada en la medida en que atribuyamos el cambio a los factores sociales que mencioné anteriormente, como el aumento de la movilidad y nuestro creciente compromiso en trabajos y situaciones sociales que encierran una forma de situación instrumental, incluso manipulativa, hacia la gente que nos rodea. Porque estas tendencias parecen estar destinadas a continuar, incluso a recrudecerse. Y de este modo, el futuro parece prometernos un grado cada vez mayor de narcisismo. La perspectiva resulta diferente si se observan estas evoluciones a la luz de la ética de la autenticidad, porque entonces ya no representan un desplazamiento de valor sin problema para aquellos a quienes les concierne. Por el contrario, se ven las nuevas y egocéntricas prácticas como escenario de una tensión inextirpable. La tensión proviene de la sensación de lo no ideal, que no se satisface plenamente en la realidad. Y de esta tensión puede derivarse una lucha en la que la gente trate de articular las deficiencias de la práctica y criticarlas. En esta perspectiva, la sociedad no se mueve simplemente en una dirección. El hecho de que haya tensiones y luchas significa que se puede seguir uno de los dos caminos. De un lado están todos los factores sociales e internos que lastran la cultura de la autenticidad en sus formas más egocéntricas. Del otro, el empuje y los requisitos inherentes a este ideal. Nos enzarzamos en una batalla que puede avanzar y retroceder. Se puede recibir esto como buenas o como malas noticias. Serán malas noticias para todo aquel que esperase una solución definitiva. Nunca más podremos regresar a una época anterior en la que formas egocéntricas no tentaran e incitaran a la gente. Como todas las formas de individualismo y de libertad, la autenticidad inaugura una época de responsabilización, si es que puedo hacer uso de este término. Gracias al hecho mismo que esta cultura desarrolla, la gente se vuelve más autorresponsable. Esta es la naturaleza de esta clase de incremento de libertad, que la gente pueda degradarse y también elevarse. No hay nada que pueda asegurar jamás un ascenso sistemático e irreversible a las alturas. Este fue el sueño de varios movimientos revolucionarios del marxismo. Por ejemplo, una vez abolido el capitalismo, solo florecerían los grandes y admirables frutos de la libertad moderna. Los abusos y formas pervertidas se desvanecerían. Pero esa no es la forma en que pueda desenvolverse una sociedad moderna, que nos dará a la vez las formas más elevadas de iniciativa moral autorresponsable y las peores formas. Pongamos por caso de pornografía. La pretensión de las sociedades marxistas de que la pornografía era simplemente reflejo del capitalismo han demostrado ahora ser vacua jactancia. Visto así, este concepto puede recibirse también como buenas noticias. Si no puede garantizarse nunca definitivamente lo mejor, entonces ni el declive ni la trivialidad son inevitables. La naturaleza de una sociedad libre estriba en que será siempre escenario de una lucha entre formas superiores e inferiores de libertad. Ninguno de los bandos puede acabar con el otro, pero pueden desplazarse sus líneas, nunca de forma definitiva, pero al menos sí para algunas personas durante cierto tiempo, de una forma o de otra. Por medio de la acción social, el cambio político y la captación de corazones y mentes pueden ganar terreno formas mejores, al menos durante algún tiempo. En cierto sentido, una sociedad auténticamente libre puede tomar como descripción de sí misma el lema formulado en otro sentido, bastante diferente por movimientos revolucionarios como las Brigadas Rojas. La lucha continúa, y de hecho, permanentemente. Así pues, la perspectiva que propongo rompe definitivamente con el pesimismo cultural que se ha desarrollado en décadas recientes y que libros como el de Bloom y el de Bell alimentan. La analogía propia de nuestra época no es la decadencia del Imperio Romano. Conforme la decadencia y el deslizamiento hacia el hedonismo nos hacen incapaces de mantener nuestra civilización política. Esto no significa afirmar que algunas sociedades no puedan recaer en la alienación y la rigidez burocrática, y algunas pueden muy bien perder su estatus semi-imperial. El hecho de que los Estados Unidos estén en peligro de sufrir estos cambios negativos
ha hecho aumentar acaso comprensiblemente su pesimismo cultural. Resulta casi ocioso decir que no propongo tampoco una visión especular, un optimismo cultural al estilo de aquel popular en los años 80, en el cual el caso de The Greening of America de Charles Reich, que vio el ascenso de una cultura espontánea, amable, bondadosa y ecológicamente responsable. Este sueño surge de forma tan natural de la perspectiva distorsionada de los defensores como la pesimista de los detractores. Quiero alejarme por igual de ambas posturas, no tanto en un terreno intermedio como en un terreno por completo diferente. Sugiero que nos dediquemos a buscar la tendencia, cualquiera que ésta sea, de auge o declive, sino que rompamos con la tentación de discernir tendencias irreversibles y consideremos que se libra una lucha cuyo resultado está continuamente por decidir. Pero si estoy en lo cierto y la lucha es tal, y como lo describo, en este caso el pesimismo cultural de los detractores no solo anda errado, también es contraproducente, porque la condena de raíz de la cultura de la autenticidad, como ilusión o narcisismo, no es la forma de acercarnos a las alturas. Tal como están las cosas, una alianza de personas con una perspectiva científica no comprometida y la de quienes poseen visiones éticas más tradicionales, además de algunos irritados postuladores de la alta cultura, se unen para condenar esta cultura. Pero con esto no se nos ayuda. Una forma que pudiera cambiar a la gente comprometida con esta cultura, y en cierto plano esto incluye a todo el mundo, y me gustaría decir que incluso a los críticos, se introduciría benévolamente en el ideal que lo anima, y trataré de mostrar lo que realmente requiere. Pero cuando se condena y se ridiculiza por implicación al ideal junto a la práctica existente, se endurecen las actitudes. Se despacha a los críticos como puramente reaccionarios y no tiene lugar ninguna nueva valoración. En la consiguiente polarización entre detractores y defensores, lo que se pierde es precisamente la rica comprensión de este ideal. En cierto sentido, ambos conspiran para identificarlo con sus más bajas y egocéntricas expresiones. Contra esta conspiración ha de realizarse la labor de recuperación que en cierto sentido he ido bosquejando en los capítulos precedentes.